Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Sebastián Galindo. Junto a mi compañero Benjamín Muñoz, presentaremos el proyecto de AVE Pro de probabilidad, titulado Preferencias de los consumidores entre supermercados locales mediante minería de datos. Este trabajo fue desarrollado aplicando encuestas reales, técnicas de muestreo, análisis estadístico y herramientas como Excel y GeoGebra. A continuación presentaremos los resultados obtenidos en cada etapa del proyecto, desde la recolección de datos hasta el análisis probabilístico con distribuciones discretas y normales. El tema del proyecto consiste en analizar las preferencias de los consumidores entre supermercados locales como Líder, Jumbo, Santa Isabel y Unimark, aplicando técnicas de minería de datos y estadística. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿qué factores influyen en la preferencia del consumidor por un supermercado y qué patrones pueden identificar a partir de los datos obtenidos? El objetivo general fue analizar estos factores, identificar patrones de comportamiento y aplicar herramientas estadísticas como distribución discreta y normales para interpretar los resultados. De esta forma, no solo describimos los datos, sino que también utilizamos la probabilidad para modelar situaciones reales de elección de supermercado. Origen e indagación del tema. Este proyecto surge del interés por entender por qué una persona elige un supermercado y no otro. En la vida diaria, muchas veces escuchamos comentarios como voy al Líder porque es más barato o prefiero al Jumbo por variedad, pero quisimos comprobar estas percepciones a través de datos reales. Realizamos una indagación teórica sobre comportamiento del consumidor, retail y uso de datos en la toma de decisiones comerciales. A partir de esta revisión, identificamos qué variables como el precio, la cercanía, la promoción, la limpieza del local y la variedad de productos son fundamentales al momento de elegir un supermercado. Fuentes y respaldo teórico. Para fundamentar nuestro proyecto utilizamos distintas fuentes teóricas, como el libro de Data Mining de Concepts and Techniques de Han, Camber y Pei, que entrega los fundamentos de la minería de datos, documentos de IBM Analytics sobre el uso de Big Data en el retail para optimizar decisiones, artículos de Cielo Chile relacionados con el comportamiento del consumidor y elecciones de supermercados, y además contamos con la orientación de docentes de la especialidad, quienes nos ayudaron a enfocar el análisis en factores claves como el precio, cercanía, orden del local y promociones. Este respaldo teórico nos permitió justificar la relevancia del estudio y diseñar una encuesta alineada con los conceptos vistos en clase. Justificación y relevancia. Este proyecto es relevante por varias razones. En primer lugar, combina estadísticas, minería de datos y comportamiento del consumidor, lo que convierte en un trabajo interdisciplinario. En segundo lugar, tiene aplicabilidad directa en el mundo real. Los resultados podrían ayudar a los supermercados a mejorar su estrategia de marketing, la disposición de los productos y las promociones. Desde la formación profesional, este proyecto nos permitió fortalecer competencias en recolección y limpieza de datos, análisis descriptivo y probabilístico, uso de herramientas como Excel, GeoGebra para el cálculo y la visualización. En resumen, no es solo un trabajo académico, sino una experiencia que refleja cómo la estadística se usa para tomar decisiones en contextos reales. Diseño muestral. El diseño muestral utilizado fue el tipo de muestreo estratificado proporcional. Esto significa que la población se dividió en estratos de acuerdo al supermercado preferido: Líder, Jumbo, Santa Isabel, Unimar y categoría otros. Elegimos este método porque asegura que cada supermercado
está representado de forma proporcional, evitando que un grupo quede sobre o subrepresentado. Este enfoque cumple con los criterios de representatividad exigidos en la pauta del ABPRO y facilita posteriormente el análisis comparativo entre las distintas cadenas. Encuesta. Bueno, en esta diapositiva mostramos la encuesta aplicada diseñada en Microsoft Forms. En la bienvenida explicamos que somos estudiantes de ingeniería informática y que el objetivo es conocer qué factores influyen en la elección del supermercado. Aclaramos que las respuestas son anónimas, confidenciales y que el tiempo estimado de respuesta es de aproximadamente 2 minutos. La estructura de la encuesta combina preguntas de tipo Likert, nominales y cuantitativas, lo que después nos permitió aplicar tanto análisis descriptivo como probabilístico. Pregunta de la encuesta. La encuesta estuvo compuesta por 5 preguntas principales, una escala Likert del 1 al 5 para medir la importancia de los precios de los productos, cercanía del supermercado, promociones o descuentos, limpieza y orden del local y variedad de productos. Una pregunta de opción única para identificar el supermercado que la persona prefiere visitar con mayor frecuencia, que son Líder, Jumbo, Santa Isabel, Unimark u otros. Una pregunta de tipo numérico para el gasto promedio por compra en pesos chilenos. Otra pregunta numérica para el tiempo promedio que toma ir al supermercado, incluyendo viaje y compra. Y finalmente el número de visitas mensuales al supermercado. Se recolectaron alrededor de entre 50 a 100 respuestas válidas, cumpliendo el requisito mínimo de la pauta para la toma de datos. Resultados esperados y uso de minería de datos. Antes de analizar los resultados, es importante mencionar que esperamos a encontrar. Nuestro objetivo era identificar patrones entre los factores evaluados y la preferencia del supermercado. Con la minería de datos buscamos descubrir si el precio, la cercanía, las promociones, la limpieza o la variedad explican mejor la elección del supermercado. Segmentar a los consumidores en grupos con comportamientos similares. Obtener información que puede ser utilizada para decisiones comerciales, como diseño de promociones o mejoras en la experiencia de compra. En resumen, no solo queríamos describir los datos, sino también encontrar relaciones y patrones significativos. La importancia de los factores Likert. Aquí se muestran los resultados descriptivos de la pregunta tipo Likert sobre factores de supermercado. Los, los promedios fueron obtenidos de variación de producto 4.28, limpieza y orden del local 4.11, precio del producto 4.2, promociones o descuentos 3.96 y cercanía del supermercado 3.85. Estos valores indican que lo más importante para los clientes es la variedad de productos y la limpieza del local, incluso por sobre el precio y las promociones en general. Todos los factores fueron valorados como importantes, lo que muestra que la decisión no solo se basa en un aspecto, sino en una combinación de ellos. Supermercado favorito. En esta gráfica presentamos la preferencia de supermercado según los datos recolectados. Los resultados fueron los siguientes. Líder con un 32%, Jumbo con 30%, Santa Isabel 19%, Unimark 17% y otros un 2%. Esto demuestra que Líder y Jumbo concentran el 62% de las preferencias totales, lo que refuerza el dominio de estas cadenas en la mente del consumidor. Además, es coherente con la percepción de que estos supermercados ofrecen una buena combinación de precio, variedad y promociones. Variables cuantitativas.
En esta diapositiva se muestran los resultados descriptivos de las variables cuantitativas de nuestro estudio. El gasto promedio por venta fue de 161.518 pesos. El tiempo promedio por visita fue de 46 minutos y el número de visitas mensuales fue de 3 en promedio. Estos resultados reflejan un comportamiento de compra moderado con visitas relativamente frecuentes y un gasto significativo por compra. Estos datos numéricos fueron la base para los análisis posteriores con distribución normal y para la interpretación de percentiles y probabilidades. Variable aleatoria discreta binomial. En esta parte definimos una variable aleatoria discreta. Siguiendo las indicaciones de la pauta, definimos que X número de personas que prefieren líder al seleccionar 3 personas al azar de la muestra, la probabilidad de éxito, es decir, que una persona prefería líder, fue de 0,32. Por lo tanto, la variable X sigue siendo una distribución binomial de 0,32. El recorrido de X, es decir, con valores posibles que puede tomar, es de X de 0, 1, 2 a 3. Distribución de probabilidades de X. En esta diapositiva presentamos la distribución de probabilidades de la variable X. Usamos la fórmula de distribución binomial. Calculamos las probabilidades para cada valor de K, donde X en 0 dio 0,3,14, en donde hay un 31,4% de probabilidad de que ninguna de las 3 personas elegidas prefiera líder, en donde la X fue 1, en donde la probabilidad más alta, lo más probable es que solo una persona de las 3 prefiera líder. En X2 es un 20,9% de probabilidad de que 2 personas prefieran líder. Y en X3 solo un 3% de probabilidades de que las 3 personas elegidas prefieran el líder. El gráfico de barra ayuda a visualizar en el caso de lo más probable es que X es igual a 1. Probabilidades de la variable X binomial. Además de la tabla de probabilidades, esta variable nos permite responder preguntas como: ¿cuál es la probabilidad de que al menos una persona prefiera líder? Eso corresponde a probabilidad X es mayor o igual a 1, es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0, y eso es igual a 1 menos 0,314, que eh, eso es igual a 0,686. Es decir, que hay un 68,6% de probabilidad de que al elegir 3 personas, al menos una prefiere al líder. ¿Y cuál es la probabilidad de que a los más de una persona prefiera al líder? Corresponde a la probabilidad de que X menor o igual a 1 es igual a la probabilidad de 0 más probabilidad de 1, que eso es igual a 0,314 más 0,443, y eso es igual a 0,757. Estos cálculos muestran cómo una distribución binomial permite modelar situaciones reales como la preferencia por un supermercado dentro de un grupo reducido de personas. Distribución normal del gasto. En esta diapositiva analizamos la variable cuantitativa gasto por compra. Al observar el histograma de esta variable, vemos que presenta una forma de campana, con mayor concentración en los valores cercanos a la media y menor frecuencia en los extremos. Esto indica que el gasto se distribuye de manera aproximadamente normal. Gracias a esta aproximación podemos utilizar funciones como norm.dist para calcular probabilidades y norm.inf
para obtener percentiles, cumpliendo con lo solicitado en la pauta de AB Pro. Probabilidades con la normal. En esta diapositiva calculamos probabilidades utilizando la distribución normal del gasto. Los parámetros de la distribución fueron que la media fue de 161.518 pesos, la desviación estándar fue de 110.041 pesos. Con estos valores en el Excel calculamos tres probabilidades. Que X sea mayor a 200, en donde hay una posibilidad de un 37 de probabilidad de que un consumidor gaste más de 200.000 pesos en una compra. En donde X sea menor a 100, en donde es casi un 30% de los consumidores gasten menos de 100.000 pesos. Y en donde la probabilidad de que 100 menor que X menor que 250, donde el 50,8% de los consumidores realiza compras dentro de ese rango intermedio de gasto, entre 100 a 250. Valor inverso. En esta diapositiva aplicamos la función NOR/INT para calcular percentiles de la distribución del gasto. Calculamos dos percentiles importantes. Percentil 25, en donde la interpretación es que el 25% de los consumidores gasta menos de 87.600 pesos por compra, y percentil 75, en donde el 75% de los consumidores gasta menos de 235.300 pesos. El 25% restante corresponde al grupo mayor gasto. Estos percentiles muestran que la mayoría de los consumidores se concentra en un rango intermedio de gasto, lo que coincide con la forma de campana observada en el histograma. Parte, trabajamos con la aproximación normal a la binomial, utilizando la base de datos entregadas por usted, profesora. Definimos una variable binomial relacionada con el uso de una determinada red social, que fue TikTok. Existe un 39,23% de probabilidad de que 120 o menos personas usen TikTok. Esto indica que obtener un valor por debajo de la media, 123, es un evento moderadamente común en esta distribución. En términos prácticos, cerca de 4 de cada 10 muestras podrían mostrar 120 usuarios o menos. Aproximación normal a la binomial. La probabilidad de que 130 y 160 personas usen TikTok, donde calculamos la aproximación normal, en donde existe aproximadamente un 23,87% de probabilidad de que una muestra de 385 personas, entre 130 y 160, usen TikTok. Esto significa que casi una de cada cuatro muestras cae dentro de este rango, lo que convierte en un valor moderadamente probable dentro de la distribución normal aproximada. Principales conclusiones de nuestro análisis. Tenemos el análisis descriptivo, donde los factores más importantes para los consumidores fueron variedad de producto, que fue 4,28, la limpieza del local, 4,11, y seguidos por precio del producto. Esto indica que los clientes valoran principalmente la diversidad y la experiencia de compra. El supermercado más preferido fue el líder con un 32%, seguido por el Jumbo. En conjunto, ambos concentran más del 60% de las preferencias. En cuanto a variables cuantitativas, el gasto promedio fue de 161.000 pesos. El tiempo promedio de visita fue de 46 minutos. La frecuencia mensual fue de 3 visitas.
en donde esto evidencia un perfil de compra moderada con visitas regulares y un gasto significativo. Conclusión de la variable aleatoria discreta binomial, donde la variable definida para el análisis de la probabilidad fue X, número de personas que prefieren el líder en un grupo de 3. La mayor probabilidad obtenida fue de X es igual a 1, en donde un 0,443, lo que indica que lo más común es que solo una de 3 personas prefieran el líder. La esperanza matemática fue de que X es 0,93. Esto significa que en un promedio de 1 de cada 3 consumidores prefiere este supermercado. Conclusiones de análisis de distribución normal. La variable gastro por compra fue modelada como X en un rango de 361, 518, entre 110 y 141, permitiendo estimar probabilidades y percentiles, donde se estima que hay un 37% de probabilidad de gastar más de 200.000 pesos, en donde hay un 29% de probabilidad de gastar menos de 100.000 pesos y en un 50% de los consumidores gasta entre 100 y 250.000 pesos. Los percentiles indican que el 25% gasta menos de 87.000 pesos y el 75% menos de 135.300. Esto confirma que el gasto se comporta de manera aproximadamente normal con la alta variabilidad. Conclusión de la aproximación normal a la binomial. La variable de la profesora fue de la binomial de 385 y de 0,32, en donde n fue de 123 y 9,15. Los resultados fueron que la probabilidad de que 150 personas o más usen TikTok es un 0,19%, en donde el evento extremadamente es improbable. La probabilidad de que 120 personas o menos lo usen es un 39,23%, un valor moderadamente común. Y la probabilidad entre 130 y 160 usuarios es un 23,87% en un rango relativamente probable. Reflexión final. Como reflexión final, este proyecto nos permitió conectar la teoría con un caso real. Aprendimos a diseñar y aplicar una encuesta coherente con un problema, con una problemática concreta, limpiar, organizar y analizar datos reales de consumidores, utilizar distribución binomial y normal para modelar situaciones del entorno cotidiano, aplicar percentiles, esperanza matemática y aproximación normal a la binomial, trabajar con herramientas como Excel, GeoGebra y Forms para apoyar el análisis. Y en resumen, confirmamos que la estadística y la minería de datos son herramientas fundamentales para comprender el comportamiento de las personas y apoyar la toma de decisiones basada en datos, no solo en la teoría, sino también en la realidad.